un personaje que se forma en el ámbito académico y en el año 20, cuando presenta una tesis sobre pintura holandesa siguiendo la trayectoria de Heinrich Böllfling, al mismo tiempo se estrena como creador de los collages, que son el motivo de estas exposiciones que siguen un poco su pista, ¿no?, como creador en activo. La obra de Franz Roh hay que contextualizarla dentro de los periodos entre guerras, que es donde surgen todos los cambios en torno al arte y también, por supuesto, en torno a la fotografía. En esos momentos, tanto la pintura como la fotografía se intentaban despegar de lo que era, pues, la naturaleza, la representación de la naturaleza y del pictorialismo tan arraigado que en esos momentos, principios del siglo XX, finales del XIX, bueno, pues estaba tan arraigado en la fotografía con objetos de aproximarse un poco a lo que era la pintura. Franz Roh es un teórico de la fotografía y teórico de las artes experimentales de su tiempo, sin embargo juega con el arte de su tiempo, con el arte de la vanguardia, haciendo este tipo de obras, estos collages, estos encuentros entre imágenes dispersas que de alguna manera se reúnen y se concilian en una misma imagen para formar realidades nuevas, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, a la manera de la vanguardia del arte de su tiempo, que pretende abrir nuevas escalas en lo real y conducirnos hacia un mundo fantástico, imaginativo y lleno de imágenes sorprendentes. Él es capaz de reunir bajo un único análisis corrientes tan aparentemente contradictorias, incluso en términos ideológicos, como el grupo Valori Plastici, que es el de la ideóloga y teórica del arte de Mussolini, Sarfatti, o por ejemplo personajes tan inclasificables como Giorgio de Chirico y su pintura metafísica. Y eso viene al caso de un conjunto de tradiciones que después darán lugar a ese enfoque sobre los nuevos realismos, donde se insertará una cierta tradición surrealista, pero también una corriente tan antagónica como la nueva objetividad. Surge a medida, en el principio de los años 20, en Centro Europa, pues dos movimientos muy importantes en torno a la fotografía. Por un lado la nueva objetividad y por otro lado la nueva visión. Son dos movimientos que en realidad son contrapuestos, aunque los dos persiguen que la fotografía pues ocupe el papel principal que le corresponde como medio de expresión dentro de las demás artes. Cuando aparece su obra fundamental para toda España y en particular para Canarias, Realismo Mágico, toda la crítica internacional se ve sorprendido por su capacidad de análisis. Y esa capacidad de análisis le viene pues de esa tradición de su maestro Böllfling, que es el primero que detecta en historia del arte como una disciplina teórica lo que llamaríamos ahora las categorías. Empieza a estudiar la diferencia entre la gran tradición del clasicismo entre Renacimiento y Barroco. Pero eso, que podría parecer como tan distanciado del siglo XX, hace que Franz Roh sea el primer crítico de arte que sea capaz de mirar a la figuración de los comienzos del siglo XX con ojos nuevos. Franz Roh, con su libro Realismo Mágico, Posexpresionismo, una publicación que surge en el año 25, pero que nos llega en España en el año 27, de la mano de la revista Occidente, va a tener una gran difusión y va a ser un libro ciertamente comentado, difundido y de alguna manera va a ser un libro que pasa de mano en mano rápidamente entre los pintores, porque contenía una serie de imágenes en blanco y negro al final del libro, en el que aparecían ciertamente los pintores de la neofiguración europea en ese momento y los pintores, entre ellos los españoles y los canarios en particular, de la escuela Luján Pérez, como Juan Ismael o como Oramas, van a beber de esa fuente, ¿no? El realismo mágico, que fue un poco el movimiento que impulsó Roh y que ese término de realismo mágico luego ya en la literatura, sobre todo en Sudamérica, en Latinoamérica, se transformó y casi se lo apropió, pero en fotografía digamos que la aportación de Roh quiso desvincular con ciertas connotaciones tangenciales con el surrealismo,
ese tipo de fotomontaje con elementos fantásticos que también contienen una crítica social de la época, pero que al contrario del surrealismo, donde aparecen las figuras fantásticas, los elementos que no son reales, toman, digamos, el protagonismo en la imagen. En el realismo mágico de Fran Ros, en la obra de Fran Ros, toma más importancia los elementos reales, aunque sean fotomontajes y collages, pero toma más importancia los elementos reales que fantásticos. El realismo mágico viene a ser un apoyo en doble vertiente. Claro, la pintura metafísica vinculada a Jorge Oramas, que tiene esa visión, la visión parece anecdótico, pero es la misma visión de Giorgio de Chirico, un tuberculoso que ve la vida como si fuera la primera vez, desde esa, por así decirlo, visión febril de quien tiene una noción de la luz, que es esa luz vertical, ¿no?, que todo lo baña. Pues esa es una de las vertientes, pero es que la otra vertiente de la realidad primigenia, mirar, por ejemplo, a la botánica, a todo lo que te rodea con esos ojos de la modernidad, ¿no? Ver las cosas próximas como si fuera la primera vez. Pintores como Jorge Oramas, como Juan Ismael, en fin, que salen a pintar a esas medianías del campo de Gran Canaria, pero con una mirada nueva, influenciada por esa neofiguración, tiene mucho que ver con la mirada que plantea esa neofiguración en Europa y que rescata Franz Ros y que analiza Franz Ros en su libro, de tal manera que estamos hablando de un personaje que ha sido fundamental para la vanguardia insular. El propio Westerdal, que tiene una relación directísima con Franz Ros a través de la correspondencia que recorre toda la vida de Westerdal y de Franz Ros. De hecho, Felo Monzón, que es uno de los grandes promotores de la Escuela Luján, llega a intentar exponer en Alemania y hay hasta correspondencia en los años 60 en los cuales Westerdal escribe una vez más a Franz Ros pidiéndole que le abra paso a esos artistas en Alemania. O sea que para Canarias, Franz Ros y esta exposición es realmente un homenaje debido y hasta cierto punto remite a una trayectoria vital del arte en Canarias en el siglo XX. Junto a los collages de Franz Ros, también presentamos en esta muestra un contexto de algunos autores españoles que, siguiendo los pasos de Max Sers y de Franz Ros, van a realizar collages al estilo victoriano, utilizando también revistas y publicaciones del siglo XIX. El collage es una práctica artística al alcance de cualquiera que tenga unas tijeras y tenga periódicos, revistas, papeles de las que nutrirse, puede componer imágenes nuevas simplemente con el encuentro de figuras en un principio distantes entre sí en el mundo real, pero que en el juego de la imaginación humana, de alguna manera, se reconcilian, se encuentran y aparecen sobre la página pues mundos fabulosos y sorprendentes, ¿no? Esta exposición plantea un recorrido por el collage de Franz Ros, una actividad que él desarrolla en el ambiente íntimo del hogar, en su intimidad, digamos, en su cotidianidad, ¿no? Es una práctica que lo va a acompañar durante toda su vida, desde su juventud hasta sus años de madurez. Y de hecho, sus collages van a ser conocidos por el gran público solo pues, en sus últimos años de vida, ¿no? Sin embargo, está muy presente en toda su trayectoria vital, ¿no?